La caída del ser humano. Creo que no hace falta ser muy observador para darnos cuenta que en el mundo hay mucha maldad, mucho dolor, mucho sufrimiento. ¿Pero a qué se debe esto? Y esta pregunta se puede responder de distintas maneras dependiendo cuál sea tu fundamento. Pero el día de hoy quiero presentar una respuesta bíblica a este problema. Y tomando en cuenta a la Biblia, tomando en cuenta como factor principal o como fundamento a esta respuesta la Biblia, podemos afirmar que la Biblia son las palabras de Dios. Y la Biblia afirma que el problema del sufrimiento es el pecado. ¿Cómo podemos definir el pecado? El pecado lo podemos definir desde su origen etimológico, y es todo aquello que no alcanza el blanco. No sé si has visto a una persona que se encuentra tirándole un dardo o una flecha a un objetivo que se le llama el blanco. Cuando esa flecha se lanza, el propósito es que eso dé en el centro, en el blanco. Y cuando definimos el pecado, esta imagen nos ayuda porque desde su origen etimológico la palabra pecado, eso significa, es algo que no, es algo que no da en el blanco más bien. Así que si queremos definir de un modo más específico el pecado, podemos agregar a esto que el pecado es todo aquello, toda aquella acción, todo aquel pensamiento que no alcanza, que no se satisface con la ley de Dios, todo aquello que no se corresponde con la ley y el amor de Dios. Entonces, dicho de un modo más simple, podemos decir que es toda aquella acción o todo pensamiento que no se corresponde con la ley y el amor de Dios. Dicho de un modo simple, espero no errar con esta definición. Es una definición simple, pero que nos ayuda a entender un poco lo que es el pecado. Ahora, el problema del sufrimiento y el problema de la maldad en el mundo se debe entonces al pecado. Pero otra pregunta que hay que responder es: ¿y cómo es que el pecado entra en el mundo? ¿O el ser humano ya era pecador? ¿Cuál es la respuesta bíblica a esto? Y la respuesta bíblica es que Dios creó al hombre bueno, sin defectos, sin mancha alguna. Dios lo crea perfecto, Dios lo crea bueno, Dios crea al hombre como un ser con la imagen de Dios. Pero el hombre desobedeció a Dios, y ahí es cuando entra el pecado. La esencia del pecado del primer hombre llamado Adán no es que simplemente se comió una manzana, aunque no sabemos exactamente cuál era la fruta, no era una manzana. Normalmente las personas piensan que el fruto prohibido era una manzana, pero la Biblia no menciona realmente cuál era el fruto que Adán y Eva comieron cuando desobedecieron a Dios. Pero aunque no sabemos esto, lo que sí sabemos es que utilizaron su voluntad independientemente de Dios. O sea, hicieron una acción sin tomar en cuenta el consejo de Dios, motivados, engañados por la serpiente. La serpiente que simplemente era el enemigo de Dios, Satanás, Lucifer. Este ser fue el que engañó a la mujer, y la mujer a su vez es quien lleva al hombre también a pecar, aunque los dos tienen la culpa por igual. No podemos decir que el culpable del pecado de Adán es la mujer, no. Ambos tienen la culpa, tanto Adán como Eva tuvieron el error, cometieron el pecado de desobedecer a Dios. Entonces, la raíz del pecado es que utilizaron su voluntad humana independientemente de Dios. Y esa es la raíz de la mayoría de los problemas, pudiéramos decir, ¿no?
en nuestro mundo actualmente, que el hombre quiere utilizar su voluntad independientemente de Dios. No quiero que Dios controle mi vida, no quiero que Dios tome las decisiones por mí, piensan algunas personas, ¿no? Y cuando alguien entra a esa relación con Dios, no necesariamente sucede que Dios va a anular mi libre albedrío en el sentido práctico, en el sentido moral. Ahora, la Biblia afirma entonces que Dios crea al hombre bueno, pero el pecado entra al mundo por la desobediencia de un hombre. Lo podemos leer en el libro de Romanos de esta manera. Dice: por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Esto lo dice el libro de Romanos capítulo 5, versículo 12. La Biblia afirma que el pecado entra al mundo por un hombre. Y es por eso que el pecado ahora de alguna manera pasa a toda la humanidad y todos nacemos pecadores. Y como dice el Salmo 51, versículo 5, he aquí, en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. Todos los seres humanos a partir de Adán nacemos en una condición de pecado. Ahora, lo que sucede es que cuando entra el pecado en el mundo, sucede un cataclismo, por así llamarlo, donde todo en el ser humano se corrompe. El ser humano queda depravado totalmente. Ahora, ¿a qué nos referimos con decir que el hombre está depravado totalmente? Eso no quiere decir que el hombre es tan malo como puede ser, no. La depravación en su totalidad significa que el ser humano se corrompió en su totalidad, en el sentido de que se extendió a toda la naturaleza del ser humano. Y esto lo puedo explicar con una ilustración. Imagínate que tienes un vaso de agua pura, Entonces, viene una persona y agarra una cucharada de veneno. Y esa cucharada de veneno se la pone al agua y la revuelve. Bueno, lo que esta ilustración nos dice es que el veneno era solamente una cucharada, pero a la hora de revolverlo alcanzó cada partícula de agua y ahora ya está revuelta. Pero también pudiéramos decir que si la persona hubiera querido, le hubiera puesto más y más veneno a ese vaso de agua. Lo que queremos decir con depravación total, se quiere decir que solamente una cucharada fue suficiente para dañar a toda el agua. Aunque todavía el agua no tiene todo el veneno que podría tener. Esta ilustración nos ayuda a entender un poco de qué manera el ser humano se corrompió. El ser humano no es tan malo como puede ser, pero sí toda la naturaleza del hombre se corrompió. La facultad mental, el cuerpo, nuestro mundo se corrompió de una manera total. Por eso es que existen las enfermedades, por eso es que desde una cosmovisión bíblica los seres humanos mueren, por eso es que desde una cosmovisión bíblica los seres humanos se enferman, etcétera, etcétera. Aunque aquí el cristianismo está un poco dividido en cuanto a las opiniones, qué significa vivir en un mundo caído, qué fue lo que sucedió cuando Adán pecó. Pero lo que sí sabemos con exactitud es que hubo un cambio después de que el ser humano desobedeció a Dios.
Se corrompen, por ejemplo, las facultades mentales, la conciencia del ser humano se corrompe. Lo que dice, por ejemplo, Génesis capítulo 8, versículo 21 es esto. Y percibió Jehová olor grato, y dijo Jehová en su corazón: no volveré más a maldecir la tierra por causa del hombre, porque el intento del corazón del hombre es malo desde su juventud, ni volveré más a destruir todo ser viviente como he hecho. Lo que nos dice este pasaje es que el intento en el corazón del ser humano desde su juventud es tender al mal. Y como dijo ya David, es que en pecado nos concibieron. Bueno, David está hablando en términos de solamente su persona, pero podemos decir que es lo mismo para todos los seres humanos. El pecado lo traemos desde que nacemos, pero también toda nuestra adolescencia, toda nuestra juventud y toda nuestra vida, sin la intervención de Dios, tendemos a hacer lo malo. Marcos capítulo 10, versículo 18 dice: ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno sino solo uno, Dios. Esto lo dijo Jesús al estar platicando con el hombre rico. No hay nadie bueno, solamente Dios es bueno. Y con esto Jesús le estaba dando a entender al rico que todos de alguna manera están corrompidos por el mal. Eso no quiere decir que esto se aplique también a la vida de Jesús. Jesús fue un hombre perfecto, sin pecado, pero lo que Jesús le estaba dando a entender al rico es que todos los seres humanos son malos. Ahora, Romanos capítulo 3, versículo 10 nos dice entonces de una manera contundente que todos los seres humanos, después de la caída, no hay justo ni aun uno. Y dice de esta manera, como está escrito: no hay justo ni aun uno. El ser humano en general, entonces, se puede decir que no hay ni uno bueno. Desde el pecado de Adán, todos los seres humanos nacen con el pecado, heredado se le llama, o la imputación del pecado. Adán nos imputa su pecado, y ahora en Adán todos somos pecadores. Y tú puedes decir que eso es algo injusto, y no quiero entrar a argumentar el por qué esto no es justo, porque simplemente para decir que algo es injusto necesitas un estándar para hablar, necesitas un estándar justo para hablar de la injusticia. Pero no se puede hablar de una injusticia sin un estándar, y ese estándar es Dios mismo, la naturaleza de Dios mismo. Entonces, para poder hablar de algo injusto necesitamos primero a Dios. Pero bueno, ese es otro tema. Lo que podemos decir entonces aquí es que Dios permitió la caída en el ser humano desde el principio, desde la creación del mundo, aunque no sabemos exactamente el momento, pero sí vemos que después de que Dios crea al hombre bueno, el hombre desobedece y el pecado entra al mundo y corrompe toda la creación y toda la naturaleza del ser humano, y a eso se le llama depravación total. Pero también, así como el hombre ahora se corrompe en su naturaleza, ahora también Dios ha dejado la solución al problema del ser humano. En nuestro mundo al día de hoy, la solución que se intenta dar a los problemas del mundo son muchas soluciones las que el ser humano busca dar. Por ejemplo, muchos dicen que las vías para acabar con la maldad en el mundo es la educación. Hay muchas personas que piensan que educando a las personas el mal se va a acabar, se va a terminar, o por lo menos que el mal va a disminuir en el mundo. Pero desde una cosmovisión bíblica esto es falso. También el ser humano ha querido decir que la ciencia puede ser un camino para que el ser humano sea benévolo, pero la historia ha demostrado que esto es falso. Mientras más ciencia existe, el hombre
nos damos cuenta que el hombre es capaz de crear cosas cada día más mortales para la autodestrucción, para la destrucción del ser humano. Y existen muchos caminos que el hombre intenta tomar para solucionar el problema del mal. Y en esencia es el mismo pecado de Adán: utilizar su voluntad independientemente de Dios. El ser humano quiere solucionar los problemas independientemente de Dios. Pero desde la cosmovisión bíblica, la solución a nuestros problemas, la solución al pecado, la solución al sufrimiento y al dolor es Jesucristo. Jesucristo es el camino, la verdad y la vida. Y como dice en Romanos capítulo 5, versículo 12, que el pecado entró por un hombre, pero seguimos leyendo. Y ahora el versículo 17 del capítulo 5 de Romanos nos dice esto. Pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, mucho más reinarán en vida por uno solo, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y el don de la justicia. Ahora, para resumir esto, entonces el ser humano cayó, el ser humano es un pecador, el ser humano está en problemas desde la caída de Adán. El pecado entró por un hombre. Dios no creó al ser humano como una persona mala. Dios lo crea bueno. Pero en la desobediencia del hombre vemos que el pecado entra al mundo, y entonces ahora el ser humano está en problemas y necesita la redención de Dios. Necesita que Dios provea los medios por el cual se soluciona este problema, el problema del mal y el sufrimiento. Y aunque Jesucristo es la solución al problema del mal y el sufrimiento, el hecho de recibir a Jesucristo como el Salvador no quiere decir que los problemas se van a terminar en esta vida. La Biblia también nos afirma que mientras vivamos en este mundo va a haber dolor y va a haber sufrimiento. Pero va a haber un día cuando todo lo que vemos en el mundo va a ser una nueva tierra, van a haber nuevos cielos y va a haber una nueva naturaleza humana. Y a esa nueva naturaleza humana se le va a llamar el proceso de glorificación, o vamos a llegar a un estado de glorificación donde tendremos nuevos cuerpos que ya no van a estar contaminados con el pecado. Pero eso ya es otro tema de estudio. Mis hermanos, espero que esto haya sido de bendición para ustedes y que esto les ayude a aclarar un poco más el concepto de la caída del ser humano, los problemas, el dolor, el sufrimiento, pero asimismo la solución que existe a los problemas. Que el Señor te bendiga. Bendiciones.